Aleluya, no nos cansemos de adorarle, de exaltarle. La verdad, Él ha sido muy bueno con nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. Si hiciéramos memoria, la verdad, qué bien hemos hecho y Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. ¿Sí me entiendes? Si Él hiciera justicia como muchas veces queremos, ¿dónde estuviéramos? ¿Sí me entiendes? Encuentro, y yo creo que vas a estar, yo creo que de acuerdo con lo que te voy a decir, o quizás en parte, pero aquí miramos muchas injusticias que se hacen, que el hombre hace, tanto habla, tanto practica, o actúa o se comporta, o de cualquier manera. Yo creo que tú has mirado o en algún momento has comentado de lo que miras, de la injusticia que tu prójimo hace. ¿Sí has mirado eso? ¿Sí están aquí, hermanos? Les estoy diciendo esto porque quiero que pensemos bien en esto, porque muchas veces es triste, pero solamente tenemos ojos para ver la injusticia de otro, pero no para ver la que nosotros cometemos. ¿Sí estás aquí? Entonces, viéndolo humanamente, todos tenemos algo que miramos de alguna otra persona. ¿Sí entiendes? Pero viéndolo espiritualmente, ¿cómo no somos buenos para mirar nuestras obras? ¿Sí entiendes? Porque el hombre natural tiene mucha justicia y mira cualquier error del otro hermano o del prójimo. Y tiene mucho que decir acerca de la conducta de su prójimo. ¿Sí estás aquí? Pero el hombre espiritual no hace eso. El hombre espiritual, él procura, lucha día a día para él mirarse cada día más como Jesús. ¿Sí me entiendes? Pero yo encuentro que el pueblo de Dios, la mayoría, solamente tiene ojos para ver la obra de su prójimo. ¿Sí me entiendes? Pero esos ojos no son para reconocer su esfuerzo, su arduo trabajo, sino para señalar las faltas o los errores o lo que a tus propios ojos puede parecer malo. ¿Sí entiendes? Y esto nos trae un gran problema, porque el mirar de esa manera y no mirando en la justicia de Dios, lo más probable es que lo que estamos nosotros mirando o criticando o murmurando o calificando, lo más probable es que estemos haciéndolo erróneamente, porque no es en la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? O sea que a tus parámetros, a tu justicia, a tu sabiduría, lo que tu prójimo está haciendo está mal, está muy mal. Pero ¿qué dirá Dios acerca de esa conducta? ¿Sí entiendes? ¿Qué dice Dios acerca de la conducta de tu prójimo, de tu hermano? Para esto es necesario, como dice su palabra, que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Porque de otra manera solamente tendremos ojos para mirar la falta de nuestro prójimo. Y para señalar, el hombre natural es muy bueno. El hombre natural señalará cada error que a él parece que es un error. No es que sea un error delante de Dios. ¿Sí me entiendes? Si Dios aprueba algo, a mis ojos puede ser que eso sea malo, pero si Dios lo aprueba, ¿quién sabe más de justicia, él o yo? ¿Sí estás aquí? Pero ahora aplícalo a tu vida.
Yo te lo dije, si yo miro algo y a mi parecer no es justo, pero a los ojos de Dios es justo, ¿quién está mal? Yo. Pero ahora aplícalo a tu vida. Si tú miras algo que aparentemente para tus propios ojos o tu sabiduría, aquella práctica, aquellas palabras, aquella actitud es injusto, piensa bien si delante de Dios es justo o injusto. Porque en esto encontramos un grave problema a causa de que nosotros solo tenemos ojos para ver el mal de nuestro prójimo. Nos comportamos o tratamos con nuestro prójimo no en la justicia de Dios, sino en la justicia nuestra propia. ¿Sí entiendes? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Como hijos de Dios, si Dios desea pasarte por una dificultad o una preparación, y para eso tiene que usar a tu prójimo, a tu hermano, tu esposa, tu esposo, o cualquier ser querido que está alrededor tuyo, y esa persona es usada para moldearte, para pasarte por ese trabajo, ese aprendizaje, porque miras a tu prójimo como el culpable, como el mal. ¿Sí entiendes? Si tú entendieras la voluntad de Dios, no mirarías a aquella persona como el culpable, sino más bien rogarías a Dios para que te prepare, para que puedas soportar, para que puedas pasar esa prueba. El hombre espiritual es lo que hace. ¿Sí entiendes? Tú lo puedes afligir, él correrá a Dios, pero para pedirle más fortaleza, más gracia para vencer. ¿Sí entiendes? Más sabiduría para enfrentar esa dificultad. Pero ¿qué tenemos con el hombre natural? Es queja y queja, queja y queja, murmura y murmura, habla y habla de su prójimo. ¿Sí están aquí, hermanos? Analicémonos en qué lado nos encontramos. Si hay un asunto y tú no paras de pensar en él y de hablar de él, ¿será eso la voluntad de Dios? Y lo triste para ti mismo es que cuanto más tú medites en eso, más tu corazón se llena de aflicción, más de dolor, más de resentimiento, más de odio, más se llena de rencor. ¿Sí entiendes? No te detengas a pensar la obra de tu prójimo. No te detengas. Si hizo mal, sigue adelante. Sigue adelante. Porque si tú te detienes a meditar la obra de tu prójimo, lo más seguro es que el enemigo te va a envenenar y te hará sentir cosas que a Dios no le agradan. Te cargará de odio, de rencor, que será muy difícil para que lo saques después de ti. ¿Sí entiendes? Y es muy triste porque, por eso te decía al principio, ¿cuántos no miramos que nuestro prójimo se equivoca, hace mal, habla mal? Si te pregunto, tendrás una lista grande y me hablarás del compañero de trabajo tuyo, me hablarás de tu vecino, me hablarás de tu primo, de tu hermano, aún de tu padre, o quizás de tus hijos, me hablarás de uno y de otro. ¿Sí estás aquí? Pero ¿eso es la voluntad de Dios? Mientras no sepamos cuál es la voluntad de Dios, o si la sabemos y no la obedecemos, solamente seremos esclavos del pecado. ¿Sí estás aquí? Porque el estar nosotros juzgando, o el estar nosotros diciendo si la obra de nuestro prójimo fue buena o fue mala, ¿qué bien nos acarreará eso? ¿Sí estás aquí? ¿Qué bien nos acarreará? Ningún bien. Solamente males nos va a acarrear eso. Y debemos de tener mucho cuidado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo.
necesitamos la gracia del Señor para poder vencer, pero tú debes de entender cuál es su voluntad. Porque delante del Señor no importa, no hay excepción de personas, en pocas palabras. No importa los títulos, no importa tu habilidad, no importa de dónde desciendas, de qué raza. Aquí lo que importa es la obediencia al Señor. ¿Sí entiendes? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque, mira, abre tu Biblia en Romanos, en el capítulo 2. Debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos mirando la obra de nuestro prójimo. No lo hagas, no mires. Muchos de ustedes están así cargados porque miran la obra de su prójimo y la califican. Y si la miraras con unos ojos como los del Señor, pues tuvieras piedad de esa persona o misericordia. ¿Sí me entiendes? Si buscaras restaurarla o ayudarla. Pero ¿qué tenemos hoy? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? Es más obediente a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Porque todos esos pensamientos, esas cosas que pasan por tu mente, si no son de la luz, si no son en justicia, ¿de quiénes son? ¿Sí estás aquí, hermano? Medita muy bien, hermano, porque es día a día. El pueblo del Señor no camina, no crece. Una persona, yo hablaba con una persona ayer o antier, y esta persona, yo le decía que tenía que buscar al Señor. Esta persona me decía que sí, él busca al Señor. Esta persona busca al Señor todos los días, y esto y aquello, pero dice que está lleno de errores. ¿Cómo vamos a hacer entonces en un caso así? Todos nosotros hemos leído, tú lo sabes, que de la única manera que podemos agradar al Señor es escuchando la voz del Espíritu Santo, es obedeciéndole. Porque dice su palabra que los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos somos hijos de Dios. Y que aquellos que por el Espíritu de Dios hacen morir la carne, van a vivir. Entonces lo necesitamos la gracia del Espíritu Santo, pero si no hay un interés, o si nosotros, tú has escuchado de qué manera lo puedes contristar. Si nosotros tenemos una conducta así, hoy puedes sentir la presencia, pero sales, sigues lleno de ira, sales, sigues con griterías, con enojos, con maledicencias. ¿El Espíritu Santo permanecerá contigo? Entonces, ¿cómo podrás vencer? ¿Sí entiendes? Esta persona no me entendía muy bien acerca del Espíritu Santo, porque la doctrina que él había aprendido no es que está errada, pero está a medias. ¿Sí entiendes? Creía en la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesús, pero que ahora con sus propias fuerzas tenía que obedecerle. Y no puede ser así. Por eso Pablo les habla a los Gálatas y les dice: si vosotros habéis empezado por el Espíritu, ¿por qué ahora vas a terminar en la carne? ¿Sí me entiendes? Y les dice: ¿al caso recibiste al Espíritu por la ley? ¿Que al caso no fue por el creer en fe? ¿Sí entiendes? Entonces, cuando tú recibes, cuando tú eres tocado, cuando el Señor obra en tu corazón, eso no puede quedarse así. Ahora, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te siga limpiando. ¿Cómo lo va a hacer? Hablará tu corazón, hablará tu espíritu. Pero si tú toda esa comunicación la cancelas con tu mala obra, puedes venir, humillarte aquí y sentir su presencia, pero ¿qué será de mañana o cuando vayas a tu hogar?
¿Sí entiendes? Entonces, vamos a leer en el capítulo 2 de Romanos, versículo 1. ¿Lo tienes? Mira, dice el 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, ¿qué dice? Que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué pasa? Entonces, pero es triste, te decía al principio, todos podemos ver la obra de nuestro prójimo, pero ¿por qué no tenemos ojos para ver nuestra obra? Y esto es algo muy grave, este es un error muy grave. ¿Por qué? Porque al yo solamente mirar la obra de mi prójimo y juzgarla, criticarla, calificarla, y no puedo ver mi obra, aunque es la misma, estoy practicando lo mismo, quizás peor que esta persona, y yo soy ligero para condenar a esta persona, ¿cómo será conmigo el Señor? Pero es triste porque el hombre natural no lo entiende. Él solamente tiene ojos para ver el mal de otro. Y habla, él se porta así, este hace así, este hace así, este es esto, este es lo otro, este es así. ¿Y cómo soy yo? Si estás aquí, antes de abrir tus labios para decir algo de tu prójimo, analízate. Porque tú te vas a encontrar en un grave problema mañana. Entonces, es triste, pero lo único que yo puedo mirar en la iglesia del Señor es que la iglesia tiene buenos ojos para ver a su prójimo. ¿Sí entiendes? Ahora, en todas las maneras. ¿Cómo es en todas las maneras? Porque si alguien busca hacer la justicia de Dios y sabe qué es lo que Dios dice acerca de ese asunto, a este hermano que tiene ojos solamente para ver el mal, le desagrada también esa justicia. ¿Sí estás aquí? O sea, juzga y critica la mala obra de su prójimo, pero también juzga y critica lo que Dios dice acerca de esa situación. ¿Sí me están entendiendo? O sea, si hay alguien que Dios le ha puesto para que diga qué se tiene que hacer con ese asunto, también este hermano está de desacuerdo en eso. Entonces él invalida la justicia de Dios para poner la suya propia. Inconscientemente, lo que él está diciendo que él es más sabio y más justo que Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando el hombre rehúsa aceptar la justicia de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido, este hombre automáticamente lo que está diciendo, que Dios no sabe juzgar, que Dios no sabe las cosas muy bien, que esta persona está más capacitada para poder decidir acerca de esa situación. ¿Sí lo entiendes? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Entonces debemos de tener cuidado cuando decimos o hablamos algo acerca de esta o de aquella situación, porque no solamente nos estamos echando un lazo en la manera que estamos juzgando, sino que aún estamos en contra de Dios, de la justicia de Él. Y nosotros decimos o aprobamos que es más mejor nuestra justicia que lo que Dios dice. Y este es un problema muy grave, que muchos no lo pueden ver. El hombre natural no lo percibe. Y por eso es que tú lo miras en una y en otra aflicción. Si tú rehusas la justicia de Dios, ¿cómo tú esperas algo del Señor? Porque al Señor lo que le agrada es la humildad. Y alguien que dice, aquel que tiene la autoridad, que lo que está haciendo no es justo, ¿crees que es humilde? ¿Sí me entendiste lo que dije? Alguien que dice que lo que está haciendo aquel que tiene la autoridad no es justo, no es recto, ¿será humilde esta persona?
No. ¿Y qué hace el Señor con los que no son humildes? Los mira de lejos. Y por eso el pueblo se encuentra con una y otra dificultad. Con uno y con otro problema. ¿Por qué? Mira, hermano, cuando tú dices o confiesas o confirmas que para los que aman a Dios todo obra para bien, si en tu hogar, si en tu trabajo, si en cualquier lugar estás enfrentando una dificultad, en vez de quejarte o decir algo, corre al Señor, porque no dirás bien de esa situación, porque tú no sabes lo que Dios dice acerca de esa situación. ¿Sí me entiendes? Entonces lo mejor es que ruegues a Él, que Él te dé la gracia, la fortaleza para poder vencer, para poder enfrentar aquella dificultad. ¿Sí entiendes? Porque si Dios está permitiendo eso para que tú seas moldeado, preparado, y tú rehusas a recibirlo, ¿por qué mejor no eres humilde y acepta lo que Él está mandándote? ¿Sí me entiendes? Aprendamos lo que la palabra nos enseña. Está Job, David, hombres que entendieron que Dios tenía el control de todas las cosas. Y si algo estaban pasando, sabían que sin la voluntad de Dios no lo iban o no lo deberían de pasar. ¿Sí estás aquí? O sea que si tú estás bajo el abrigo del Altísimo, si tú estás en la obediencia al Señor, y si esa situación que se está viniendo no se te es quitada, sino que es necesario que la pases, ¿crees que el Señor no está al tanto de esa situación? Dios está al tanto de esa situación. Ahora, quejarte o renegar o murmurar acerca de la justicia de Dios, ¿te hará algún bien? Mejor es humillarnos, mejor es rogarle que nos dé la gracia de poder enfrentar esa situación. ¿Sí entiendes? Pedirle misericordia. Quizás se nos acorta esa dificultad, quizás se nos es quitada esa carga. ¿Sí entiendes? Porque Dios se agrada del humilde, da gracia. ¿Sí entiendes? Entonces, mira, vamos a seguir versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué dice? Es verdad. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo estoy mirando el mal tuyo y yo, el hermano es esto, es un falso, este es un hipócrita, este yo no sé qué, porque hace así, este aquello, pero yo soy igual, ¿qué es lo que me va a esperar? El juicio. ¿Sí entiendes? El juicio del Señor. Y por eso estamos enfrentando situaciones desagradables. Y más aparte, en vez de humillarnos, mira, hermano, si ya estoy afligido, ¿qué debería de ser? ¿Qué debería de ser? ¿Qué me aconsejas tú que debo de hacer? Pero si ya estoy afligido y todavía estoy peleando y renegando contra Dios, ¿me ayudará en algo a hacer eso? Pero ahora, aplícatelo a ti. Si ya estás afligido, ¿qué deberías de hacer? ¿Y lo haces? No me contestes. Piensa tú. Piensa en tu corazón. Cuando estás pasando aquella dificultad, ¿te humillas ante el Señor? Y le dices, Señor, te necesito. Me duele. Siento que no puedo, o lo que tú sientas. Pero humíllate y dile, te necesito. Sé que si tú me ayudas, podré enfrentar esta situación. Podré hacerlo mejor. Porque como tú sabes lo que es justo, pero a tus propios ojos, siempre tienes algo que decir del asunto de tu prójimo. Siempre, no puedes callarte.
hablas y dices y atacas y condenas y juzgas, cuando no te das cuenta que tú eres peor que tu prójimo. ¿Estás aquí o no? Dice el 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nos está preguntando. Ajá. ¿Qué nos pregunta? ¿Acaso tú crees, tú que estás practicando lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios? No. Si tú eres bueno para señalar y decir, no, esta persona es malvado, esta persona es deshonesta, esta persona, pero si eres igual, ¿cómo escaparás del juicio del Señor? Y es muy triste porque cada uno defiende su justicia. Se te puede decir, mira hermano, no, esta situación no es así, mira el Señor dice esto y lo otro. Para mí está mal y está mal. Es todo. Para mí eso está mal y ya. Qué bien acarreará uno así para su alma. ¿Sí entiendes? Esa es una persona necia. Y por eso, mira, en Efesios, cuando Pablo nos habla, en el capítulo 5, versículo 15. Ahora, esto es muy triste, hermano, porque, mira, hermano, el hombre natural así es. Y en cualquier lugar, cualquier hermano, en cualquier congregación, porque esto no depende de porque en esta congregación todos son muy santos, en esta son todos muy espirituales. No, depende de cada uno individualmente cómo se entrega al Señor. Entonces, en cada lugar, hermano, en todas partes, todos aquellos hermanos que no se rinden al Señor y que no reciben o aceptan la dificultad o aquel momento en paz, tranquilos, tendrán algo que decir. Ellos creen que esto no es justo, esto no es justo, aquello no es justo. Yo lo hago mejor. ¿Sí entiendes? Pero esa justicia no es la del Señor. Esa justicia no es la del Señor. Mira, el versículo 15 lo tienes. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como que. No andes como una persona necia. Una persona que aunque está haciendo mal y tú le haces ver y le explicas y no lo quiere recibir o aceptar, ¿cómo se puede considerar esta persona? Como una persona necia. Ahora, ¿seré yo? ¿Podrás decir tú, seré yo? Eso no puedes decir. Deberías de decirlo para que realmente puedas conocerte y entender cuál es la condición de tu corazón. ¿Seré yo? ¿Rehúso la palabra? ¿No la quiero aceptar? ¿No la quiero recibir? ¿Seré yo, Señor? Porque mira, el salmista dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sí estás aquí? A nuestros propios ojos está bien porque yo siempre me crié así, hablando así, actuando así, golpeando así, obrando de esa manera. Entonces a mis propios ojos está bien. Tú me das 1, yo te doy 10. Entonces así yo salgo ganando. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué dice el Señor acerca de ese asunto? Debemos de pensar qué dice el Señor. Porque Dios no nos va a juzgar conforme a nuestra justicia que hayamos aprendido o tenido por la enseñanza de nuestros padres o en el lugar que nos creamos. ¿Sí estás aquí? Dios nos juzgará de acuerdo a su justicia
Su palabra es su justicia. Esta palabra es la regla que el Señor nos ha dejado para que nos conduzcamos. Y es de la manera que Él nos va a juzgar en aquel día. El Señor lo dijo: yo no os juzgo. Las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán. Porque sí, así es. Lo único que hace el juez es mirar cuál es tu situación, qué males has hecho y qué dice la ley acerca de esa situación. ¿Sí me entiendes? Es todo. El juez dice: quebraste 3 vidrios, aquí dice que tienes que pagar $1,000. Es todo. Es lo que hace el juez. Aplica la justicia que ya está establecida. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús dijo: yo no los juzgo. ¿Sí me entiendes? En aquel día nos presentaremos, el Señor dirá: a ver, ¿tú cuánto debes? No, pues tanto. ¿Qué dice la ley acerca de ese asunto? ¿Sí me entiendes? Por eso es que la palabra en aquel día será la que determinará dónde vamos a ir. ¿Sí estás aquí? Por eso esta palabra no es un juego, no es unos mandamientitos ahí que nos dejaron nomás para entretenernos. Su palabra dice que ella nos puede hacer sabios para la salvación. Esta palabra nos puede preparar para que realmente alcancemos esa salvación. Nos puede limpiar. ¿Sí entiendes? Entonces sigue diciendo, hermano, el 6. Aprovechando bien el tiempo, el 16, perdón, ¿eh? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis que, no seas una persona que no tiene el conocimiento, que no sabe lo que está haciendo, que no sabe qué es lo que Dios dice. Por eso es que está diciendo en el 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Tú tienes que analizarte, escudriñarte, que tú puedas decir: Señor, ¿no estoy yo así? A veces siento en mi corazón como que se la dé para un lado y para otro. ¿No seré yo? ¿Sí entiendes? Porque tú puedes juzgar muy limpios tus caminos. Tú puedes juzgar muy limpios y perfectos tus caminos. Que lo que estás hablando simplemente, pues tú nomás estás hablando, pero sin ninguna maldad. El corazón es engañoso. Ten cuidado. Porque lo que tú estás diciendo sin ninguna maldad, hay alguien que pesa la intención. Y a veces yo me quiero engañar diciendo: no, yo no siento nada. No siento nada. Con mi corazón bien acelerado, latiendo muy rápido, y no siento nada. Miro la oportunidad para darle a mi prójimo y estoy desesperado por darle, pero no siento nada. Todo está muy bien. Mira, hermano, ¿sabes que hay gente que por la práctica tiene una habilidad para hacer lo que hace, tanto bueno o malo? Una vez, hermano, que veníamos de Tijuana para acá, nos equivocamos en entrar por el carril por el lugar que deberíamos de entrar, y entramos por un lugar que no teníamos que entrar. Cuando estábamos ahí, pues primero nos dieron una buena regañada para empezar, y nos dijeron: la línea no se cruza en 15 minutos, la línea se cruza en más de 1 hora. O sea, ustedes pensaban irse en 15 minutos, aquí se van a esperar más de 1 hora. Pero mientras estábamos ahí, tenían a un carro, hermano, que el pobre perrito quería como desbaratarlo para sacar algo que ese carro tenía. Pero el dueño del carro estaba tan congelado, tan tranquilo, no pasa nada, todo está muy bien. Y el perro le daba por un lado y le daba por otro lado para encontrar lo que traía ese carro. Y esta persona, hermano, estaba
tan tranquilo, así como que si estuviera relajadito en la playa. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿cómo estaba su corazón? No lo sé, pero con tus propios ojos no podías distinguir que esta persona estaba nerviosa. Entonces, hay personas que por la práctica pueden aparentar algo. ¿Sí estás aquí? Yo lo miré. Yo decía, si ese perro me ladrara a mí así, no porque traiga algo, pero es como si todos te están señalando, eres tú. Ese perro es lo que está haciendo, ¿sí me entiendes? Ese perro va oliendo carro y carro y todo se los va pasando y de repente le ladra al tuyo. Eres tú. ¿Sí me entiendes? Porque no se debería de equivocar el perro así nada más. Y aunque no traigas nada a lo que tú sabes, te quedas como que qué tal que si le echaron algo. Pero esta persona estaba pero tranquila. Y así hay muchas personas, muchos hermanos, que te pueden saludar, te pueden dar un abrazo, una sonrisa, ¿y qué más? Pero dentro de ellos maquinan malos pensamientos. De verdad. Dios le bendiga, hermano. Es un hipócrita él. Ojalá y lo conocieras. Yo lo conozco muy bien. Es bien hipócrita. Esa persona que está hablando del otro, ¿no será hipócrita también? ¿De casualidad no será hipócrita? Ahora me vas a decir, hermano, no puedo decir nada porque nos estás diciendo que no digamos nada. Oh, sí, muy espirituales. Qué bárbaro. Por eso no sabes qué es esa situación. No, si la entiendes dentro de ti. Pero el punto es, ¿no seré yo? Tú te deberías de preguntar, ¿no lo estarás haciendo? Porque qué bien que sabes reconocer la obra de tu prójimo. Qué bien que sabes reconocer. Ahora, no porque tu prójimo esté haciendo mal. Porque, mira hermano, yo he escuchado tantas veces que hablan de su prójimo y aunque su prójimo no está haciendo nada. Y tú le puedes decir, ¿tú sabes que dijo eso? No, yo me imagino, yo creo, yo sé, porque tú lo escuchaste. Pues no lo escuché, pero pues si tú miras, él hizo eso. No. No pongas palabras en la boca de tu prójimo que nunca dijo. ¿Sí entendiste? No, ese que se imagina todas esas cosas, ¿no estará un poquito más enfermo? Sí. Delira. Cree que esto está pasando, cree que lo otro. ¿Cómo cree tantas cosas? Y no puede entender cuál es su condición delante del Señor. Eso es triste, de verdad es muy triste. Para el hombre natural esto es normal, no pasa nada. Todos nos equivocamos, todos podemos cometer miles de errores. No puedes justificarte de esa manera. No debe de ser así. Porque cada error que tú cometas, simplemente si no te humillas, estás añadiendo más ira para el día de la ira. Es todo lo que estás haciendo. Qué silencio. Pero sí estás entendiendo. Por eso estamos leyendo. Por tanto, el 17, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué, hermano? De cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de este asunto? Que no debo de decir nada. Es lo que el Señor dice. ¿Qué dice Dios acerca de este asunto? O del otro. ¿Qué dice Dios acerca de esto o aquello? Mira, qué triste es. Es triste. Yo miro esto y en la iglesia, y el otro día que leíamos me hizo meditar y recordar el Señor cuando Él mismo da testimonio. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su ciudad o en su casa. ¿Sabes que es tan triste? No sé si entendiste esa palabra que el Señor dijo. O sea, no hay profeta sin honra, quiere decir,
todos los profetas son honrados. Pero dice, excepto, ¿sí me entiendes? En su ciudad, en su pueblo o en su casa. Entonces, ¿sabes que aquellos muchas veces que te dan la palabra, aunque tú no lo miras, están como en el ojo del huracán siempre? Todos buscan dañarle. Si habla justicia, 2, 3 por allá, no les gusta y atacan. Si se queda callado, el otro puño también dice. Si uno de su casa se equivoca, agarran la mejor lanza que tienen o la mejor saeta y se la avientan. ¿Sí entiendes? Y luego ya no voy, porque ahí en la iglesia, así. El hombre espiritual no es así. El hombre espiritual no es así. Pero si tú eres así, no eres espiritual. Eso solamente te lo digo para que te analices, no para juzgarte. Para que te analices, porque el mal es para aquella persona que mira con esos ojos. ¿Sí entiendes? Porque aquella persona te ha levantado 100 veces y no haces memoria de eso, solamente haces memoria de algún rumor por ahí. ¿Sí estás aquí? Ya sentiste que te empecé a tirar. No te estoy tirando. Lo que quiero es que no caigas en el error y seas condenado. ¿Sí me entiendes? Miraba. Sabes que muchas veces el Señor lo dijo y a él le pasó. Los de su propia casa no lo aceptaban, no lo miraban con buenos ojos. ¿Sí sabías eso? Ellos mismos no creían en él. Ahora, ¿por qué muchas veces cuando el Señor lleva a esta persona a otro lugar, obra más, toca más, hace más que en el lugar o en su casa, o sea, en su congregación? ¿Sí sabes por qué? Porque en la misma congregación hay muchos que, por no entender que todos como seres humanos nos podemos equivocar, pero eso no quita la autoridad, la gracia, el poder que esta persona ha recibido del Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces los hermanos de nuestro Señor Jesús lo conocían. Ellos lo miraban como una persona normal. No dice la Biblia, pero a lo mejor ellos, los hermanos ahí a lo mejor lo querían pleitear o algo, no dice, pero como jóvenes o niños, ¿cuántos no se pelean por una canica o algo? Ahora, yo no estoy diciendo que eso hacía el Señor para que no vayas a decir que el Señor peleaba por una canica allá afuera. Lo que te estoy tratando de decir es, a causa de que su familia, como lo conocía, para ellos era como una persona común y corriente. Aunque hacía milagros y eso, ellos no lo apreciaban como lo que era. ¿Sí me entiendes? Y ellos mismos lo atacaban. Eso dice la palabra. Entonces, es triste, porque tú no sabes ver con unos ojos espirituales, hablas de tu prójimo, hablas de tu hermano. Si algo no lo entiendes, mejor pregúntale al Señor. ¿Qué dice Él acerca de ese asunto? ¿Sí me entiendes? Mira, una de las cosas que debemos de tomar muy en cuenta, abre tu Biblia en Lucas, capítulo 6, versículo 27. Si esto lo tomáramos muy en cuenta en nuestros corazones, lo atesoráramos, nos libraríamos de muchos males, de muchos errores. Pero a causa de que no retenemos, no observamos atentamente esta palabra, no lo ponemos como una regla para nosotros,
Simplemente somos buenos para mirar el error de otro. ¿Sí estás aquí? Pero aquí nuestro Señor Jesús, mira, lo que está diciendo es para todo aquel que tenga oídos, que oiga. Entonces dice, lo tienes, Lucas 6, 27. ¿Sí estás ahí? Dice, pero a vosotros los que ¿qué? ¿Y quiénes oyen aquí? Bueno, uno se me hace que no. ¿Sí escuchan todos? No están ahí distraíditos en el teléfono o sacando las matemáticas para el negocio. Están pensando a ver cuántas ganancias va a haber esta semana. Nada, ustedes no, ¿verdad? Ustedes ya aprendieron de que no os afanéis por el día de mañana, ¿verdad? Ya aprendieron que cada día tiene su propio afán. Qué bueno. Entonces miren, pero a vosotros los que oís os digo, ¿qué nos dice? Amad a vuestros enemigos. Esto nos está diciendo que debemos hacer. ¿Sí me entiendes? Haced bien a los que os aborrecen. Entonces, mira hermano, si tú amas a tu enemigo y haces bien al que te aborrece, ¿tú juzgarás la obra de él? ¿Tú dirás algo acerca de la obra de él? No. Ahora yo te voy a decir algo que debes de aprender. Si alguien necesita hablar de ese asunto para enseñar, para que nosotros aprendamos algo, aunque el que lo tenga que hablar tiene que ser muy prudente, pero si alguien lo tiene que hablar, no estés diciendo, oh, ya está juzgando, ¿ya ves? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? No, ya está juzgando el hermano. Y él nos dice diario que no juzguemos y míralo. Él es el primerito. Pero ustedes no piensan eso, yo lo sé. Dice el 28, bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si alguien te maldice, si alguien habla mal de ti y tú obedeces lo que el Señor te dice, porque dice que no seamos necios, sino sabios de cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Y si tú ya sabes que la voluntad de Dios es esta, ¿tú señalarás la obra de tu prójimo? Ahora, si yo la estoy señalando, ¿seré entendido de cuál es la voluntad de Dios? ¿Agradará al Señor mi obra? No. Entonces, si tú estás hablando de la obra de tu prójimo o la calificas, debes de tener mucho cuidado. El Señor quiere que hagamos esto. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres, mira hermano, que no tengas ningún reproche, o sea, nada que se te reproche? Guárdalo esto en tu corazón. Guárdalo. En esto encierra toda la ley y los profetas. Con esto, mira hermano, las puertas del cielo estarán ampliamente para recibirte. ¿Sí estás aquí? Ahora, no creas que yo te estoy haciendo una promesa nada más, el Señor lo dice. Entonces dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. Ahora, tú me vas a decir, no hermano, es que eso no es literal. Tú ya estás exagerando. No hermano, una cosa es que por nuestra naturaleza no podamos cumplir esta palabra, pero eso no quiere decir que no sea así como lo que estamos leyendo. ¿Sí entiendes? Que por mi naturaleza yo no la puedo obedecer, eso no quiere decir que la palabra no sea así, no sea verdad. Ahora, más bien lo que yo debería de hacer es rogarle al Señor que me ayude a ponerla por obra. Y cada vez que yo me llegue a equivocar, yo debería de rogarle al Señor que me ayude para poder vencer. En vez de decir, Señor, mira, mi prójimo es honesto, es lo otro, él me hizo y esto y aquello. En vez de yo ir a orar y a quejarme de mi prójimo, yo debería de ir a orar y quejarme
de que yo no pude vencer. ¿Sí me entiendes? Yo debería de haber soportado. Yo no debería de haberme comportado así. Necesito de tu ayuda, Señor. Cuando Dios te mira con una actitud de obediencia, no es que hayas alcanzado la obediencia, pero con una actitud que tú quieres, te ha costado, todavía no puedes poner la otra mejilla, pero tú quisieras estar preparado y tú estás orando: Señor, ayúdame, yo quiero obedecerte. Él mira tu deseo, Él mira tu intención. Serás bendito, serás bienaventurado. ¿Sí me entiendes? De verdad. Porque tú quieres obedecer lo que Él te ha mandado. Y tú estás deseando, no lo puedes, no lo has logrado, pero sabes que es lo recto. Te volviste a equivocar, no vas a ir a decir y hacer más cosas, sino que irás con el Señor. Perdóname, Señor. Otra vez te defraudé. ¿Sí me entiendes? Otra vez hice mal. Ayúdame. Dame amor, dame un corazón que pueda amar a mi prójimo. Dame un corazón que pueda soportar. Pero si yo voy llore y llore porque me hicieron, me hirieron, me dijeron, todos los de allá son falsos, hipócritas, mentirosos, ¿qué voy a ganar ahí? ¿Sí están aquí, hermano? Déjame puro ya, antes de que te acabes de dormir. Vamos a leer, dice, a cualquiera que te, el 30 dice, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, o como queréis que hagan los hombres con vosotros, ¿qué dice? Hacer vosotros así con ellos. ¿Y quién debe de hacerlo primero, ellos o nosotros? ¿A poco no te gozas con la palabra? Ahora, si tú primero haces y tú no quieres escuchar que hablan de ti, entonces tú ¿qué debes de hacer? No hablar de tu prójimo. ¿Sí me entiendes? Si tú quieres que te respeten, mira, todos tienen algo que quejarse y decir, porque algo no fue justo. Pero ¿cuántas injusticias has hecho tú? ¿Sí me entiendes? Quizás esta persona fue injusta contigo y tú tienes algo mal, un sentir contra esa persona, pero tú has sido injusto con 10 de este lado. Y tú no estás buscando el recompensar esa injusticia que hiciste. ¿Sí me entiendes? Tú solamente quieres que éste te pague la injusticia que hizo contigo. ¿Sí me entendieron? O sea, tú quieres que aquel que te tentó, él pague las consecuencias. Pero aquellos que tú golpeaste, nadie dijo nada. Todo está bien así. No debe de ser así. Como tú quieres que hagan los hombres contigo, haz tú primero con ellos. Y luego dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, debemos de entender, ¿tú quieres un mérito? ¿Tú quieres una recompensa? ¿Tú quieres agradar al Señor? Debes de hacer más de lo que has estado haciendo. Porque lo que has estado haciendo no tiene ni un mérito. Tú simplemente, y a veces ni siquiera amas a los que te aman, ni siquiera. Porque yo lo he mirado. Ni siquiera amas a los que te aman. Ni siquiera haces bien a los que te hacen bien. Mucho menos a aquellos que no te aman. ¿Sí me entiendes? Ahora tú puedes decir, hermano, pero estos son unos parámetros muy altos que Dios nos está exigiendo. No estás solo. Si Él nos pide esto es porque Él sabe que con la ayuda que Él nos ha dejado lo podemos hacer. Pero aquí el problema es si queremos hacerlo. Mire, hermano, tomar nuestra cruz
es esto: amar aún a aquellos que nos aborrecen, bendecir a aquellos que nos ultrajan, orar por los que nos persiguen. Eso es tomar nuestra cruz, porque naturalmente la carne no lo quiere hacer. Como aquel que te abofeteó, que te difamó, tú vas a ir con gusto a darle algo. Humanamente eso no se puede hacer. ¿Sí me entiendes? Pero el hombre espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, lo puede hacer. ¿Sí me entienden? Porque su corazón está guardado. Mientras tu corazón no sea afectado, no pasa nada. Puede estar lastimado tu cuerpo, pero si tu corazón está sano, no pasa nada. De verdad. Dice el 34: y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a quienes. No quieren leer. Amar a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Él es benigno para quién? Si tú miras una persona que es ingrata y mala, ¿cómo debes de ser para con esa persona? Benigno, benigna, porque eso es lo que está haciendo nuestro Padre y quiere que eso hagamos. ¿Sí me entiendes? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, cuida muy bien con qué ojos tú miras la obra de tu hermano, porque todo está ahí. El hombre, para poner su propia justicia, invalida la justicia de Dios. ¿Sí me entiendes? Y se equivoca y le quieres tú decir: mira, hermano, o esto no es así. Se esponja, se molesta y piensa que uno está defendiendo a otro y que uno no está haciendo lo justo y que uno, y así. Pero si esta persona leyera y entendiera qué es lo que dice Dios acerca de este asunto, entonces reconocería. Nuestro Señor Jesús lo dijo claramente: los que quieran obedecer, hacer la voluntad de Dios, sabrán que lo que yo hablo es de parte de Dios. ¿Sí me entiendes? Si tú realmente quieres agradar a Dios, tenemos que obedecerle, tenemos que saber cuál es su voluntad. Sabiamente debemos andar. Si esto que leímos es su voluntad, es su voluntad. No importa que no la hayas podido practicar, pero es su voluntad. Su palabra no deja de ser justa o verdadera porque nosotros no la podamos vencer, aplicar. ¿Sí entiendes? Su palabra es justa y verdadera, aunque nosotros no la podamos obedecer. Y no es que no podamos. No podemos porque no aceptamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí entiendes? Cuando el hombre se dispone que el Espíritu Santo obre en su corazón, será fácil obedecerla. Será fácil hacer lo que Dios le pide. Entonces, no dejes que tu justicia, lo que tú aprendiste, te condene. ¿Sí me entiendes? Lo que aprendiste en tu casa, en tu barrio, en la escuela, lo que aprendiste allá afuera, no dejes que eso sea causa de que tú te condenes. Sé sabio. Es mejor ser humilde, es mejor reconocer y humillarnos delante de Él. Nuestras propias fuerzas nunca serán suficientes, pero no estamos solos. Si tus ojos están un poquito sucios o con mucha tiniebla, debes de ir a Él. ¿Sí estás aquí? Ahora, si tú crees que miras bien,
Mira lo que el Señor dice. ¿Lo estás practicando? ¿Estás caminando en ello? Entonces miras. Pero si no lo estás haciendo, tu luz está muy tenue, está apagándose. ¿Sí estás aquí? ¿O no tienes luz? Entonces medita en esto, hermano, porque es triste que la iglesia se condena a sí mismo por lo que practica. Y no debe de ser así. El Señor quiere que participemos de su santidad y que un día podamos estar con Él. Esa es su promesa, es lo que Él desea. Entonces esfuérzate. Si no lo has podido vencer, entrégate a Él, ruégale a Él que te ayude y no te excuses en tu debilidad. ¿Sí entendiste? Te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.